Descubierto, el escalofriante secreto de Joel sobre el espíritu maldito derramado en 2023. La noche cayó sobre el barrio como un manto oscuro. Las luces titilantes de los faroles apenas iluminaban las calles de tierra, mientras Joel, un padre soltero de corazón cansado, regresaba de su jornada exhaustiva en la construcción. Su cuerpo dolía, pero el amor por su hija, Sofía, lo mantuvo en pie. Al entrar a su hogar, lo primero que escuchó fue el murmullo tierno pero inquietante de su pequeña. Frunció el ceño al pensar que quizás había olvidado cerrar la puerta de su habitación. Algo dentro de él se retorció al acercarse, y un escalofrío le recorrió la espalda. La Llorona, pronunció la voz temblorosa de Sofía. El nombre resonó en su mente como un eco aterrador. Desde hacía semanas, era un susurro constante entre los vecinos, una sombra que se cernía sobre sus cabezas y que traía consigo la angustia de unas desapariciones inexplicables. Con cada paso que daba, la inquietud se mezclaba con la normalidad de su hogar, las risas, el color de las paredes, las fotografías familiares. Sin embargo, una presión creciente en su pecho lo advertía de un peligro inminente. La atmósfera se volvió pesada, como si la casa misma contuviera un secreto. Mientras trataba de conciliar el sueño, el silencio de la noche fue roto por un crujido. Pasos en las escaleras. Susurros entre las paredes. Joel se levantó, el sudor frío perlaba su frente. Se sintió observado, como si la misma Llorona estuviera allí, acechando. Al asomarse al pasillo oscuro, sus pies tropezaron con un viejo álbum familiar que Sofía había dejado caer. Las imágenes de su infancia mostraban momentos felices, pero ahí, entre risas y abrazos, había un oscuro secreto, un ancestro que había tenido un encuentro con el mismo espíritu que su hija nombraba. El miedo se enroscó en su corazón. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, buscando alivio, Joel decidió acercarse a don Luis, el anciano vecino con fama de contar historias sobre leyendas espeluznantes. Lo encontró en la esquina, su mirada sabia reflejaba el temor que él mismo comenzaba a sentir. La Llorona viene a buscar lo que le pertenece, dijo don Luis con voz temblorosa. Esa certeza clavó una espina de terror en el alma de Joel, mientras cada palabra se le antojaba más un presagio que una advertencia. A medida que las desapariciones no cesaban en su comunidad, el miedo de Joel se transformó en una paranoia latente, como una sombra oscura que lo seguía mientras trabajaba. La idea de que su vida y la de Sofía estaban en juego lo mantenía alerta, observando cada esquina y murmullo en la calle. Esa noche, había algo diferente en el aire. Al entrar a casa, el frío se coló como un ladrón, robándole el aliento. Allí estaba Sofía otra vez, hablando sola, abrazando una muñeca de porcelana con ojos vacíos. Su voz susurrante se mezclaba con el estruendo afuera, cajas, gritos y sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un estruendo rompió la línea entre la razón y el terror. Al mirar por la ventana, figuras danzaban en la oscuridad. Con el corazón a 1000 por hora, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La luz titiló y, de repente, la puerta se abrió de golpe. Una figura conocida apareció en la penumbra, y no era la salvación esperada. Cualquier duda se evaporó cuando vio esa mueca en su rostro familiar. La traición bailaba en el aire, el verdadero terror que acechaba su comunidad estaba en su propia casa. ¿Haría Joel lo necesario para proteger a su hija del caos que se desataba, o sucumbiría ante el oscuro secreto que lo perseguía? El corazón de Joel palpitaba con fuerza, golpeando su pecho como un tambor de guerra. La figura familiar frente a él, su hermana Ana, provenía de un pasado del que había querido escapar. Su sonrisa, en lugar de consolarlo, era un recordatorio de la traición que había marcado su infancia. La casa se llenó de un aire tenso, pesado de preguntas nunca respondidas. «Ana, ¿qué haces aquí?», consiguió articular, balbuceando entre la sorpresa y el miedo. «Vine a ayudarte, Joel. Todo lo que ha pasado, las desapariciones. La Llorona». «Necesitamos hablar», respondió ella,
Alzando las manos en señal de paz, Joel recordó las historias que había oído sobre su hermana. Había enfrentado algo que la había cambiado y él nunca se había atrevido a indagar más. La voz de Sofía, murmurando con su muñeca, hacía eco en el fondo, recordándole que el tiempo se estaba acabando. «Lárgate. No quiero tener nada que ver contigo», gritó, intentando cerrar la puerta de nuevo, pero Ana la detuvo. «No. No puedes ignorar esto. La Llorona no es solo una leyenda. Ella busca venganza, y tú y Sofía son parte de su objetivo». Un escalofrío le subió por la espalda. La noción de que su hija estaba en peligro lo llevó a abrir la puerta de par en par. «¿Qué sabes de ella?» «¿Qué sabes de nuestra familia?», la confrontó. Cualquier otra respuesta que su hermana tuviera podría significar la salvación o la condena. Ana se adentró en el hogar, la penumbra cortaba su figura alargada, y así empezó a relatar un oscuro secreto, una historia que había permanecido oculta en las páginas de su historia familiar. «Nuestros ancestros hicieron un pacto, Joel. Para obtener riqueza y salud, sacrificarían a un hijo a la Llorona. Aquella traición se arrepentirían sus descendientes. Y ahora es el momento de pagar la deuda». La respiración de Joel se aceleró, los recuerdos de su niñez fueron como flashes, discusiones entre su madre y abuelos, una imagen borrosa de una noche de tormenta, palabras en susurros sobre la pérdida. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desvanecía. «Nunca me dijeron nada». La muñeca de Sofía, que había caído, rodó frente a él. Al alzarla, algo se activó en su interior. Los ojos vacíos de la muñeca parecían penetrar su sombra. Ana dio un paso hacia él. «Tienes que encontrar el diario de nuestra abuela. Ahí está el secreto, y también el modo de proteger a Sofía». Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y un moverse en el exterior atrajo su atención. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, seguido de un susurro que atravesó el umbral de su puerta: «Devuélveme lo que es mío». Joel se congeló. Era la voz de Sofía. Se volvió hacia su hija, que había desaparecido tras una sombra oscura que se arrastraba entre las paredes. «¿No? Sofía?» La casa se estremeció. Joel vio como una figura oscura emergió de la nada, como un aliento helado que llenaba cada rincón. Era la Llorona, con su cabello lacio y su vestido desgastado que parecía fluir en el aire. La desesperación se mezcló con un coraje que nunca había sentido. «Ana, ayúdame», gritó, mientras la figura se acercaba a Sofía, cuya mirada reflejaba un terror puro. Ana palideció, pero su voz se mantuvo firme. «Tienes que enfrentarte a la verdad, hermano. Solo así salvarás a Sofía». Pero, en ese momento, las sombras comenzaron a cerrarles el paso. La Llorona sonreía, mientras Joel luchaba por encontrar la salida a esta pesadilla, sintió que el tiempo se agotaba. ¿Podría encontrar el diario a tiempo? ¿Podría enfrentar el oscuro secreto de su familia antes de que fuera demasiado tarde? La Llorona alzó su mano, y el vacío se acercó más. ¿Sería el amor por su hija suficiente para enfrentar no solo al espíritu que acechaba, sino a los oscuros secretos del pasado que lo habían llevado hasta aquí? La Llorona avanzaba, su figura difusa iluminada solo por las respingadas luces de la casa. Joel sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como arena. «Sofía, ven aquí», y gritó, pero su voz se ahogó en el aire denso y helado que rodeaba a la presencia. Ana se colocó delante de él, como un escudo humano, sus ojos llenos de miedo pero decididos. «No la mires a los ojos, Joel. Recuerda lo que te dije, el diario es nuestra única esperanza». El corazón de Joel latía como un tambor frenético, y su cuello se sentía tenso, una serpiente constrictora que le cortaba el aliento. En su mente, las palabras de Ana retumbaban: «Solo así salvarás a Sofía». ¿Pero dónde estaba el diario? ¿Dónde había quedado su abuela con aquellas páginas llenas de secretos que podrían salvar a su hija? La Llorona se detuvo, su sonrisa se desvaneció, dejando un rasguño helado en el aire. «Devuélveme lo que es mío», repitió, su voz sonando como el viento a través de los árboles. Cada palabra era como un eco que reverberaba en su piel, formando una capa de hielo. Joel vio a Sofía, ahora atrapada en la bruma gris que emanaba de la criatura. «Ana, no puedo perderla», gritó, el terror apoderándose de él, pero su hermana lo agarró por el brazo. «El diario, Joel, el diario». La feroz urgencia en su voz lo impulsó a actuar. No podía dejar que el pasado lo definiera,
pero tampoco podía dejar que su hija se convirtiera en el próximo sacrificio. Se lanzó a la cocina, donde un viejo mueble de madera guardaba los recuerdos olvidados de su familia. Abrió los cajones a toda prisa, escarbando entre el polvo y la oscuridad, buscando con una desesperación creciente. Su mente era un torbellino de pensamientos aterradores, ¿y si no encontraba nada, y si era demasiado tarde? Ana, ¿dónde más puedo buscar?, preguntó sin aliento, mientras los ecos del exterior parecían unirse al grito de Sofía, cada vez más distante. Debajo de la cama el viejo baúl, respondió Ana, sus ojos llenos de una mezcla de anhelo y terror. Joel se apresuró hacia la habitación, arrojándose al suelo, el polvo cubriendo sus manos. Movió una tabla, y ahí estaba, un baúl de madera desgastada. Con manos temblorosas, lo abrió, y un aroma a viejo se escapó, un olor que le recordó tardes cálidas de su infancia. Dentro, encontró un manuscrito atado con una cinta desgastada. Esto es, susurró, mientras su corazón latía en su pecho. Pero, al abrir el diario, las páginas estaban cubiertas de garabatos, grafismos extraños que parecían danzar ante sus ojos. El frío en la casa se intensificó, y desde las sombras, la Llorona avanzaba. «Devuélveme lo que es mío». La furia en su voz reverberó, exigiendo. «No. No puedo dejar que te la lleves», murmuró Joel, su voz cargada de pánico y determinación. Alzó el diario hacia la criatura, las palabras temblando en su mente. «Conozco tu historia». No puede ser que todo termine aquí. La figura se detuvo al escucharlo, y por un breve momento, el aire quedó en calma. ¿Conoces el precio de la traición?, preguntó la Llorona, su voz ahora un susurro envolvente. Joel sintió que el miedo se transformaba en un coraje insólito. «Soy parte de esta historia. Y no dejaré que repitas el ciclo. Necesito saber, dime qué tengo que hacer». La Llorona sonrió de nuevo, pero esta vez su expresión era más bien una mueca. «Llenarás el vacío que dejaron los tuyos, o perderás lo que más amas». Un grito de Sofía resonó, rasgando el aire como un cuchillo. Joel sabía que el momento estaba cerca. ¿Podría descifrar el diario antes de que fuera demasiado tarde? ¿O sería aquel el último recuerdo que tendría de su hija? El rostro de Sofía apareció entre las sombras. «Papá», gritó. Era el momento. Joel se inclinó sobre el diario, las palabras antiguas parecieron danzar en su mente. Podría encontrar la solución. La Llorona se abalanzó hacia ellos, y el ecosistema de terror volvía, mientras la oscuridad pareció cerrar su círculo, atrapándolos como a mariposas en una telaraña. ¿Sería el sacrificio la única salida? Las luces parpadeaban, la tensión era palpable en el aire. Un giro inesperado aguardaba. ¿Cuál sería el precio que Joel estaba dispuesto a pagar para rescatar a Sofía de las garras de la Llorona? Las páginas del diario se agitaron, como si una fuerza invisible deseara escapar. Joel sintió su pulseo marcar el compás del temor, el oscuro aroma de la Llorona impregnando la habitación. Su voz interior gritaba que debían actuar rápido, que cada segundo era un ladrillo en la construcción de un destino sombrío. «Ana, ayúdame a descifrar esto», exclamó, presa de una desesperación que se enredaba con la rabia. Sus ojos recorrían los garabatos con frenesí. «¿Qué significan estas marcas? No puede ser solo un montón de locuras». Ana se acercó, intentando calmarse aunque la Llorona se movía como un pez en el agua, entre la luz y la sombra. «Tal vez sea un tipo de conjuro, algo que podamos usar», dijo, pero su voz se desvaneció en un susurro apenas audible al ver a su hija, envuelta en ese frío opresivo. «Devuélveme lo que es mío», repitió la Llorona, cada palabra resonando como un tambor que aumentaba en intensidad. Joel sintió escalofríos recorrer su espalda. La criatura danzaba sutilmente mientras su mirada se centraba en Sofía, que yacía aspirando el aire espeso de la agonía. Entonces, una idea surgió en la mente de Joel como una chispa en la penumbra. «Esto tiene que ver con el pasado de mi abuela. Las historias de sacrificios, de dolor, de culpa». Las palabras fluyeron, casi como un grito de guerra, mientras giraba hacia su hermana. «Mira estos símbolos. Están llenos de dolor, de pérdidas». Mientras la Llorona avanzaba, el terror destrozaba el silencio con un eco ensordecedor. Su sonrisa era una mueca oscura. «¿Te atreves a desenterrar lo que no debería ser recordado?» «Sí», gritó Joel, alentado por la pura intención de salvar a su hija. «Te haré recordar. Te obligaré». Ana observaba a su hermano,
conteniendo el aliento. El aire estaba cargado de energía, llevando consigo el miedo ancestral de generaciones. Joel, cuidado. Alertó, porque la Llorona había comenzado a manifestar las sombras que la rodeaban, volviendo a parecer más corpórea, más aterradora, pero era su hija lo que más le asustaba. Las manos de Sofía temblaban dentro de la bruma, y su rostro se distorsionaba por la agonía. «Papá. No puedo, me duele», suplicaba, sus ojos repletos de terror. Joel se hundió en el diario, buscando respuestas. Con cada símbolo que descifraba, las imágenes de su abuela destellaban en su mente, noches insondables, susurros sobre un oscuro pacto. «Aquí. Este es el ritual», exclamó, encontrando una secuencia que parecía resplandecer con una luz interna. «Debo invocarla. Necesito seguir el rito y ofrecerle lo que quiere para romper su ciclo de odio». Ana palideció. ¿Ofrecerle qué? ¿Un sacrificio? No. Hay que liberarla de su dolor. Deja que sienta que su miedo ha sido escuchado, respondió Joel, con la esperanza aplastándolo todo. Este ritual, hacerle recordar a su hijo. Pero la Llorona rugió, perturbada. No puedes tocar lo que está muerto, lo que se ha ido. Olvídalo. Tu vida, y la de tu hija están en mis manos. Al ver la desesperación en los ojos de su hermana, Joel tomó aire en un hondo suspiro. Haré lo que sea necesario. Sus palabras resonaron como un eco de desafío a la Llorona. Cualquier temor debía ser dejado atrás para proteger a Sofía. Mientras comenzaba a pronunciar las primeras palabras del ritual, el suelo tembló. La atmósfera cambió, un fuerte viento rugía desde dentro de la casa, moviendo los objetos a su paso. La Llorona cesó su avance, y algo parecido a la confusión cruzó su rostro, pero, de repente, la forma de Sofía empezó a desvanecerse. En pánico, Joel gritó, extendiendo la mano hacia ella. «No. Sofía». La sonrisa de la Llorona se expandió en un gesto de triunfo. «Ahora lo has hecho. Su alma es parte de este ciclo». La sombra creció a su alrededor, como un monstruo lleno de sufrimiento listo para devorar todo. Joel se concentranó, gritando en el aire helado. «Escucha. Tú también eres víctima de esto. Tu dolor, vamos a liberarnos juntos». Las palabras reverberaron, rompiendo el silencio. ¿Sería posible salvar a Sofía y a la Llorona a la vez? ¿O el sacrificio de uno llevaría a la condenación del otro? El tiempo se desplomaba, cada segundo era pesado como plomo. Y frente a la fuerza del terror, el desafío final se desnudaba. ¿Podría cambiar el destino de todos? La noche se volvió aún más oscura, y el sacrificio estaba a la vista. ¿Qué opción elegiría Joel antes de que fuera demasiado tarde? Las palabras de Joel flotaron en el aire frío, chocando contra la risa cruel de la Llorona. «Tú también eres víctima», gritó, con la desesperación brotando de sus ojos. Pero la sombra oscura se retorció, burlándose de su intento de romper el ciclo. «¿Víctima? Soy la eterna guardiana de sus penas». El eco de su risa reverberó como un eco de campanas funestas. Las paredes de la habitación empezaron a crujir, como si la misma casa se estremeciera ante la presencia de la entidad. Ana, paralizada, sintió un sudor glaciar resbalando por su espalda. Comenzaba a perder la fe en el ritual de su hermano. Joel murmuró, ¿y si lo que hacemos solo lo fortalece? Puede que no haya forma de liberarnos. Al escucharla, la Llorona giró la cabeza con un movimiento serpentino, enfocándose en Ana. Tu miedo es mi poder, susurró, acercándose aunque aún se mantenía a una distancia prudente. La muerte no es el final, sino un ciclo interminable de dolor. Joel, con el corazón desbocado, forzó su mente a enfocarse. No puedo dejar que Sofía pague el precio de tus errores. Hizo una pausa, recordando las historias de su abuela una vez más. Algo debía estar fuera de lugar, algo que conectara esa historia con el sufrimiento de la Llorona. La Llorona se desvaneció y permitió que su sombra se deslizara hacia Sofía, como si estuviera buscando una oportunidad para atraparla del todo. Devuélveme al niño que arrebataste. Tu alma será el precio, dijo, casi de forma íntima. No tengo un niño, gritó Joel, sintiendo como su propia voz temblaba. Tu dolor no se alimenta de mi culpa. La desesperación comenzó a invadirlo mientras contemplaba la posibilidad de perder a su hija, un niño que nunca pudo nacer. Ese niño existe en cada lágrima que derribo,
cada grito ahogado por el trauma, retumbó la voz de la Llorona. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Un recuerdo, un amor, o incluso la vida de tu hija? El aire se volvió denso, y en un instante, la habitación se volvió un escenario de pesadilla. Visiones del pasado emergieron ante Joel, un río desbordante, una mujer atrapada entre la maleza, el grito de un infante desgarrándose en la noche estrellada. Las lágrimas de la Llorona eran una corriente constante, pero también un eco de su propia angustia. Ana, gritó, el niño podemos usarlo. Debemos recordarle su dolor. Tal vez si le hablamos de su hijo, le devolveremos su humanidad. Las sombras se agitaron. No tienes poder para cambiar el pasado, siseó la Llorona, aunque el titubeo en su voz era claro, un temblor de incertidumbre. Él lo sintió, y eso le dio energía. Ana miró a Joel, su corazón latiendo con esperanza y pavor. Pero, ¿y si su dolor se agrava? Tal vez no podamos soportar su ira, su tristeza, pero, ¿y si es la única solución? Nunca lo sabremos si no lo intentamos, interrumpió Joel con determinación. En su pecho erguido había un fuego que podría encender una revolución, ya fuese de amor o de terror. Mientras tanto, la Llorona mostró una mueca que revelaba sus colmillos. Continué el rito, y sus almas serán mías, entrelazadas con el llanto eterno, rugió, pero su voz ahora sonaba más titubeante, como un murmullo que le costaba sostenerse frente a la imagen de su pasado. El ambiente se intensificó, las sombras oscilaban y la fuerza oscura se acercaba. Joel respiró hondo y comenzó a murmurar las palabras del ritual, cada sílaba alimentando el coraje que necesitaba para llegar hasta el fondo del dolor de la Llorona, buscando entender su sufrimiento. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la casa, no solo de Sofía, sino de algo más profundo. Una conexión entre ellos tres comenzó a formarse, las energías chocando, el terror y la esperanza entrelazándose en un baile mortal. ¿Podría Joel realmente traer a la Llorona de vuelta a la luz, o sería su propia alma el precio a pagar? La balanza estaba por caer de un lado o del otro, y el tiempo, nunca un aliado, se escabullía rápidamente por entre sus dedos. La Llorona, ahora más furiosa que nunca, se abalanzó hacia ellos. No podrás cambiarlo. Inevitable. Tus esfuerzos son en vano. Un estremecimiento sacudió a la familia antes de que la atmósfera se tornara opaca, como si la noche entera estuviera a punto de tragarlos. Y Joel, con el pulso como un tambor y el miedo acechando, luchó contra la inquietud de lo que realmente estaba por suceder. En ese momento, una revelación estalló como una chispa, iluminando su mente con una idea que podría acabar con su sufrimiento o condenarlos a todos. Ana, respira profundamente. Estoy a punto de recordar lo que no se debe olvidar, lo que siempre ha estado ahí. La realidad se curvó a su alrededor, y la Llorona rugió, desgarrando el velo del tiempo. ¿Sería suficiente esa revelación para enfrentar la oscuridad? ¿O perderían todo en el enfrentamiento final con la sombra que devoraba sus almas? Las sombras temblaban en la habitación, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Joel sintió un nudo en el estómago, la revelación que había encantado su mente ahora parecía un peso tiránico que lo asfixiaba. La Llorona se cernía sobre ellos, sus ojos como pozos de desesperación y furia. Recuerda, Joel, murmuró Ana, sus manos temblaban al aferrarse a su hermano. Recuerda lo que viste en la historia de la abuela. Puede que haya más que un simple sacrificio en esto. Silencio, gritó la Llorona, ahora con un tono feroz que hacía vibrar las paredes. Nadie puede escapar de su destino. Y tú, niño, no podrás romper el ciclo. La voz de la Llorona reverberó en las paredes, desnudando sus miedos más profundos. Sin darse cuenta, Joel cerró los ojos. Recuerdos de una noche tormentosa fluyeron a través de su mente. La imagen de su abuela relatando historias junto a la chimenea, la leyenda del niño perdido, el río, el bebé. La mujer ahogada. Con un impulso repentino, Joel abrió los ojos, encontrando en ellos un nuevo fuego. Vagaba entre sombras, buscando sus risas, pero un lamento resonó en mis oídos, murmuró, decidido a desenterrar la verdad. La Llorona no es solamente un espíritu vengativo, sino una madre en pena. Su dolor nació de una traición. La Llorona se estremeció, como si su propia esencia estuviera siendo desgarrada. No hables de lo que no entiendes, niño. Mi sufrimiento es inmortal. Sus colmillos brillaron en la penumbra, y un aire frío recorrió la habitación. Ana, viendo que su hermano comenzaba a abrir una puerta, decidió unirse a su intento. ¿Pero qué hiciste? Se fue tu hijo de ti,
¿O lo perdiste en el río? La pregunta vibró en el aire tenso del lugar. Cállate, aulló la Llorona con ramas de desesperación en su voz. Las aguas lo reclamaron, y el río nunca fue suficiente. Mi dolor guiará a los perdidos eternamente a su muerte. Las lágrimas brotaron de sus ojos y cayeron como frías dagas sobre el suelo. El aire se tornó pesado, como si cada palabra empujara a Joel hacia la eternidad de sufrimiento que la Llorona arrastraba. Pero ahora había algo nuevo en la sala: compasión. Podemos ayudarte, dijo él, su voz firme. Si me cuentas, si revelas tu dolor, tal vez pueda liberarte de este ciclo monstruoso. Ayudarme, ella se rió, la burla mezclada con un llanto antiguo. Mis gritos son el eco eterno de la muerte y el desamor. No hay paz en mi alma. El sufrimiento necesita ser sembrado, se lo debo a los que se fueron. De repente, un viento gélido arrasó la habitación, como si lo que quedaba de su humanidad intentara escapar. Las imágenes de niños perdidos inundaron la mente de Joel, una marea de risas y llantos que se desvanecieron en un remolino oscuro. Sofía, murmuró él, pero su voz fue ahogada por la vorágine de recuerdos. Si sientes su dolor, ¿por qué no miras hacia adentro? Le gritó la Llorona, desbordante de rencor y agonía. Experimenta lo que yo viví, y solo entonces podrías quizás ser capaz de entender. Ana miró a Joel, su rostro pálido. No, Joel, no lo hagas. Ella quiere que sucumbas también a su dolor. Era una lucha interna aterradora. Cada palabra de la Llorona era un tentáculo que lo arrastraba. Las sombras pulsaban, como si esperaran a que él diera un paso más hacia la oscuridad. No puedo dejar que Sofía sea parte de esto, gritó, su voz resonando con un eco de desafío. En su interior, recordó la leyenda de la mujer que había perdido su espíritu y su alegría. ¿Era un dilema inminente, matar el sufrimiento de un alma a costa del propio? La Llorona lamentó algo profundo, ya no burlesca sino visiblemente vulnerable. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar, Joel, si para liberarme debieras abrazar el vacío? Justo antes de que pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Puertas estallaron, el suelo crujió. Algo oscuro y colosal se acercaba, un retumbar de ecos que resonaba desde una lejanía que podía aplastarlos a todos. «¡Corre!», gritó Ana, pero el pánico en sus ojos generó un eco aún más aterrador. La Llorona se retorcía, y era difícil decir quién era realmente la presa. Volviéndose al abismo oscuro que emergía con un hambre insaciable, la pregunta atronaba en la mente de Joel. Fue entonces cuando notó la figura de Sofía aferrándose a un pequeño objeto iluminado en su mano, brillando intensamente en la oscuridad. ¿Qué tienes ahí, Sofía? Papá. Es algo que encontré, gritó su hija mientras el eco de la sombra aumentaba. Puede ser la respuesta, pensó Joel, sintiendo la llegada de un fin que parecía inevitable. Con la Llorona acechando y el abismo devorando todo a su paso, el único rayo de esperanza brillaba en la mano de su hija. Estaba a punto de desvelar un secreto capaz de acabar con esta pesadilla, ¿o acaso este giro trágico profundizaría su destino en el abismo? La niebla de miedo se espesaba a su alrededor, y la verdad se asomaba, lista para ser revelada o sepultada en la oscuridad del pecado eterno. El estallido que sacudió la casa era solo una advertencia, una señal de que el terror estaba a punto de desatarse en su forma más cruda. Joel sintió como su corazón latía con desesperación mientras el eco de la sombra se hacía más fuerte, como si un monstruo devorador se acercara, listo para reclamar lo que le pertenecía. «Dame eso, Sofía», le gritó, pero la pequeña solo miró con ojos grandes y asustados. Su mano temblaba, sosteniendo el objeto brillante que parecía pulsar con vida propia. Era una antigua medalla, probablemente de la abuela, grabada con inscripciones que resplandecían como pequeñas estrellas. «No te acerques, Sofía», ordenó Ana, interponiéndose entre su hermana y la Llorona, que parecía estar perdiendo el control. La mujer, ahora más como una bestia que una madre, dejó escapar un grito desgarrador que hizo temblar las ventanas y provocó que el aire se volviera espeso como miel. «Esa medalla, no te imaginas lo que puede hacer», vociferó la Llorona, su voz retumbando con una mezcla de ira y tristeza. «Es un vínculo, algo que ni tú ni la niña deberían tener. Devuélvelo». Joel no sabía qué hacer. La medalla podía significar la salvación o el fin. Con cada pulso del objeto, el aire se volvía más helado y la habitación comenzó a girar. La risa y los llantos de niños se entremezclaban en su mente. No quería ser un prisionero más del sufrimiento de la Llorona,
pero sentía que el vínculo era más fuerte de lo que él podía comprender. ¿Qué hiciste, abuela? ¿Qué representa esto?, murmuró mientras se acercaba poco a poco a Sofía, tratando de no alarmar a su hermana, pero el eco del monstruo se hacía cada vez más fuerte como un canto de sirenas que prometía atraerlo hacia lo desconocido. La Llorona se lanzó hacia ellos, pero algo la detuvo, un muro de sombras surgió, como si la oscuridad fielmente obedeciera un llamado ancestral. Joel dio un paso más y se percató de que el monstruo no era solo lo que acechaba, también era la Llorona misma, atrapada en un ciclo de odio y dolor que extendía sus garras amenazantes hacia él. «No. No me hagas esto», gritó ella, su rostro deformándose por la agonía. «Es tu elección, Joel. Mírame, yo solo quiero encontrar paz. Puedes ayudarme. Únete a mí y juntos podremos destruir la parte de nosotros que llora en las tinieblas. ¿Valdrá la pena?» «Unirme a tu dolor», su voz tembló. Él no podía imaginar unirse a aquella presencia sombría, pero la medalla brillaba con promesas que susurraban a su corazón. «Papá». Sofía gritó, cerrando los ojos, frunciendo el ceño, como si sintiera la carga de poder que el objeto en su mano contenía. «No podemos dejarlas ganar». En ese instante, la casa pareció girar al revés. La Llorona se transformó en un torbellino de sombras y llanto, buscando arrebatarles la luz del objeto. La medalla estalló en un destello de luz intensa, y Joel fue golpeado con visiones de su abuela, su risa, su amor, todo aquello que había creído perdido en el camino hacia el olvido. «Dámelo, niño», aulló la Llorona, mientras el abismo tras de ella se abría un poco más, revelando formas retorcidas de niños que lloraban, atrapados en ese limbo. Joel sintió la decisión ardiendo en su pecho. «No. Nunca te lo daré». En un impulso desesperado, levantó la medalla y gritó: «Detente. Esto se acaba ahora». Las sombras comenzaron a romperse en fragmentos, como si el poder del amor pudiera realmente vencer el dolor, pero la Llorona logró un último grito estremecedor. «El ciclo no puede terminar, Joel. Siempre habrá un precio. Y ya lo sabrás pronto». Con un estruendo monumental, las paredes de la casa temblaron, y los ecos de llanto se disfrazaron en un rugido sordo. Un temblor recorrió el suelo, y las imágenes de niños perdidos comenzaron a dispersarse, rasgando la realidad que creían conocer. Todo se volvió negro de repente, como si el tiempo se detuviera. Entonces, con un último destello, lo último que vio Joel fue el rostro de Sofía, pálido y pequeño, justo antes de que todo a su alrededor se desmoronara. Cuando la oscuridad dejó de ser compacta, se encontraron en un campo desolado, lejos de las horrendas sombras. Pero algo se sentía diferente. No estaban solos. Un frío inusual recorría sus cuerpos, como si el aire mismo llevara un eco de advertencia. «¿Dónde estamos?», preguntó Ana, mirando al horizonte. Joel, la voz de su hermana resonaba, pero algo feo se asomaba. No había rastro de la Llorona, pero sabía que algo peor podría venir. «Isaac», murmuró, reconociendo un nombre del pasado que había creído enterrado. «No. No puede ser». La risa del niño resonó a lo lejos, y lo que ellos ignoraban era que el verdadero ciclo apenas comenzaba. ¿Los había liberado de algo, o simplemente empujaron al verdadero monstruo hacia la luz? La oscura verdad aún estaba por revelarse. El viento frío soplaba en el campo desolado, envolviendo a los tres en una bruma helada que parecía brotar del mismo suelo. Ana frunció el ceño, tratando de comprender dónde estaban. El sonido de la risa infantil seguía flotando en el aire, resonando como un eco fantasmagórico que llenaba sus corazones de inquietud. «¿Isaac? ¿Por qué suena como si estuviera cerca?», preguntó Sofía, con voz temblorosa, mientras buscaba en los ojos de su hermano una chispa de esperanza entre las sombras. Joel apenas podía mover los labios. Había una presión en su pecho, algo oscuro y conocido que lo llamaba desde la distancia. Recordaba a Isaac, el niño que había sido su mejor amigo en la infancia, pero que había desaparecido sin dejar rastro. La culpa y el miedo se arremolinaban dentro de él, como si estuviera atrapado en un laberinto de recuerdos desgarradores. «Isaac no debería estar aquí», volvió a murmurar, incapaz de sostener la mirada de su hermana, que le suplicaba respuestas. Su corazón latía con fuerza, cada palpitación zumbando como un tambor en su mente. «Mira», allí Ana señaló con un dedo tembloroso hacia el borde del campo, donde el paisaje se oscurecía. Una figura, apenas visible, estaba sentada en la sombra de un árbol marchito, con la espalda hacia ellos. La risa seguía, vibrante y juguetona,
Pero había algo en esa risa que rasgaba la piel. Isaac, murmuró de nuevo Joel, dando un paso adelante. La medalla aún ardía en su bolsillo, una pequeña bombilla de luz en un mundo gris y sombrío. Isaac, eres tú, ¿verdad? La figura se dio la vuelta lentamente, y Joel sintió que el aire se le escapaba. Era un niño de rostro pálido, con ojos que parecían pozos sin fondo, reflejando el dolor y la tristeza de 1000 almas perdidas. Pero era él, su amigo. Sus labios se estiraron en una sonrisa, y el sonido de la risa se tornó en un murmullo suave que les alcanzaba como una melodía hipnótica. Te he estado esperando, Joel, dijo Isaac, su voz resonando con un eco distorsionado. Teníamos tanto que hacer juntos. No. No puedo, gritó, retrocediendo, pero algo lo mantenía anclado al suelo. Sofía lloraba, su pequeña mano apretando a Ana, quien parecía contener el aliento. Estás confundido, Isaac. Lo que eres ahora, no eres tú. La voz de Ana temblaba entre la desesperación y la valentía, pero la risa continuaba burlándose de ellos, como si las sombras celebraran su miedo. Las hojas caídas del árbol comenzaron a girar en remolinos, formando figuras que hacían eco del sufrimiento de niños perdidos. Ven a jugar. Siempre has querido unirte. Isaac extendió los brazos como si invitara a Joel a acercarse, y la atracción era innegable. Joel podía sentir cómo el dolor y la culpa se entrelazaban, formando una red que lo apretaba cada vez más. No, Isaac. No eres real. A medida que hablaba, un temblor recorrió el cielo, como si el viento se convirtiera en un grito de advertencia. Calls de advertencia resonaban en su interior, pero el eco de la risa lo llenaba de confusión. Sofía, con su voz suave y protectora, rompió el hechizo. No es él, Joel. No lo hagas. Recuerda a la Llorona. Es solo otra trampa. En ese instante, algo oscuro surgió de las profundidades del campo, sombras alargadas que parecían cobrar vida. Los rostros de niños perdidos se acercaban, formando un círculo alrededor de los tres, sus ojos vacíos y llenos de dolor clamando por ser liberados. «Sálvame», gritó una de las sombras, extendiendo una mano mientras el viento aullaba como un lamento desconsolado. «No te lleves a Joel». Ana tomó la mano de Sofía, y Joel sintió que el impulso de retroceder se convertía en una corrida hacia la verdad. La medalla chisporroteaba en su bolsillo, y comprendió que necesitaban encontrar la conexión que los traía aquí, y no dejarse arrastrar. «¿Qué queremos?» «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su voz ahora firme aunque dominada por el miedo. La sonrisa de Isaac se había desvanecido, y el niño se convirtió en pura oscuridad. Los ecos de llantos y risas se intensificaron, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. De repente, comprendió que el verdadero terror no era el espíritu de la Llorona, sino lo que sus propios miedos podían provocar en este lugar. La medalla, brillando intensamente, podría convertirse en el recurso que necesitaran, pero ¿podrían sostenerlo ante su propio dolor? «Despierten», gritó, mientras el campo se retorcía, y las sombras comenzaban a acercarse, como un tsunami de oscuridad, dispuesto a reclamar lo que querían, porque en ese instante comprendieron, el ciclo no solo se trataba de la Llorona, sino de ellos mismos, y la oscuridad se acercaba con un nuevo aprecio, algo aún más antiguo y maligno estaba despertando. Las sombras giraban, envolviendo a Joel y a sus hermanas en un torbellino de gritos y lamentos que se entrelazaban como hilos de pesadilla. Cada eco de sus temores reverberaba en sus corazones, arremetiendo contra sus mentes, convenciendo a cada uno de ellos de que no había salida. La figura de Isaac se desvanecía aún más, y con ella, la esperanza. «Joel. Mira la medalla». Ana gritó, señalando con desesperación el resplandor que emanaba del bolsillo de su hermano. Era un destello como un faro en medio de una tormenta. Las sombras se detuvieron por un instante, como si aquel brillo pudiera detenerlos. «¿Qué debo hacer?», Joel preguntó con la voz entrecortada. La medalla latía en su bolsillo, pulsando con una energía casi mágica, como si supiera lo que estaba en juego. En un acto instintivo, la sacó y la sostuvo frente a sí, dejando que la luz traspasara las tinieblas que los rodeaban. «No soy tu prisionero», gritó. «No soy como ustedes». Su voz resonó con una fuerza inesperada. Se sentía como si estuviera hablando no solo por él, sino por todos aquellos atrapados en ese tormentoso lugar. Las sombras temblaron, retorciéndose ante la luz, y los rostros de los niños perdidos se transformaron en muecas de dolor y rabia. «Devuélvenos a Isaac», gritaron al unísono.
La desesperación llenaba el aire, la ira era palpable. Isaac ya no está aquí. No puedes tenerlo. La voz de Sofía era suave, pero firme. Tú solo quieres hacernos daño. La oscuridad pareció vacilar, como si se estuviera fragmentando, incapaz de soportar la verdad. Pero en un abrir y cerrar de ojos, un viento gélido arremetió, llevándose la luz de la medalla y devolviendo la noche en toda su plenitud. Joel sintió un escalofrío que subía por su espalda, y las sombras se lanzaron hacia ellos. «Sálvanos», clamaron una vez más, pero no eran palabras de súplica, eran de condena. «No podemos ayudarlos», gritaron Ana y Sofía al unísono. Sentían el peso del sufrimiento ajeno, pero también sabían que unirse a esa oscuridad significaría su propia muerte. La risa se convirtió en un grito desgarrador, como un animal herido que se sabe perdido. Era una cacofonía aterradora que los envolvía, llenando sus mentes de imágenes de tormento y sufrimiento. La medalla brillaba de nuevo, casi con vida propia, como si supiera que necesitaba ser utilizada. «Usa la medalla, Joel». Ana instó, con lágrimas agolpándose en sus ojos. «Bendícelo, devuélveles la luz». Él asintió, su mente en un torbellino. Sabía que esto era el último intento. La medalla es un vínculo. Es la verdad que compartimos. Murmuró, acercándola a su pecho. «No soy como ustedes. No hemos olvidado». El brillo resplandeció con una luz intensa, bañando a todos en un calor vibrante que comenzó a disipar la sombra. Los rostros atormentados de los niños comenzaron a desvanecerse en lágrimas de dolor convertidas en sonrisas de despedida. La oscuridad vibró, retorciéndose, buscando aferrarse una vez más. «¿Pero qué pasa si nos fallas?», preguntó la sombra que alguna vez fue Isaac, su voz devastadora resonando como el viento en un túnel. «No puedo fallar, no puedo permitirlo». Joel sintió como su corazón se aceleraba, la bruma apagando su visión. El poder de la luz creció, estallando en un estallido de color y forma. Todo se detuvo, un silencio sepulcral llenó el campo, y la luz de la medalla se transformó en un faro que iluminaba el espacio oscuro, creando un mapa de huellas flotantes. Pero en medio de esa revelación, las sombras seguían colean, aún agarradas a sus esperanzas. La medalla hizo un último destello, y luego todo se tornó en blanco. En ese instante, Joel sintió que caía, como una pluma llevada por la corriente. La oscuridad lo reclamaba, pero a su alrededor, los ecos de risas comenzaron a mezclarse con un susurro familiar y cálido. «Siempre volveré». Cuando los tres volvieron a abrir los ojos, ya no estaban en el campo. La luz se había disipado, pero la medalla permaneció en sus manos, caliente, como un pulso de vida. Sin embargo, en el horizonte, desde la bruma surgía una figura conocida. «Isaac, ¿de verdad estás aquí?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de pánico y esperanza, y al fondo, risas se alzaban otra vez, llenando el espacio con promesas y promesas rompidas. ¿Qué había sucedido realmente en el campo? ¿Habían logrado salvar a Isaac, o solo habían abierto la puerta a algo mucho más oscuro? Joel despertó de un profundo letargo, su respiración entrecortada resonaba en el aire frío que envolvía al espacio. El silencio era ensordecedor, pero había algo familiar, algo diferente. A su lado, Sofía y Ana comenzaban a parpadear, saliendo de un trance que parecía haberlas mantenido prisioneras. La luz de la medalla seguía brillando en sus manos, una pequeña llama de esperanza en medio de la desolación. «¿Dónde estamos?», la voz de Sofía temblaba, su mirada exploraba el entorno con un brillo de temor. «No lo sé, pero parece que hemos escapado», respondió Joel, sintiendo como cada latido de su corazón era un recordatorio de lo que habían enfrentado. A lo lejos, un susurro de risas infantiles rompía el silencio. Era como un eco lejano, uno que traía consigo recuerdos de días más felices. «Isaac», murmuró Joel, nombrando al amigo que había perdido, al niño que había desaparecido en sus recuerdos. Pero el eco de las risas se tornó en un murmullo inquietante, trayendo consigo las imágenes de sombras danzantes que lo habían perseguido. Las tres figuras avanzaron, tensión palpable en la atmósfera. La realidad que los rodeaba parecía estar a punto de desmoronarse. De repente, la figura de Isaac apareció ante ellos, su rostro pálido iluminado por un resplandor difuso. «Te he estado esperando, Joel». «Siempre has sido parte de esto», dijo, su voz cargada de una dulzura que te hacía querer acercarte, pero también de una advertencia. «No, Isaac, esto no es lo que quieres. ¿Nos dejarás ir?».
La voz de Sofía era clara y decidida, como un rayo de sol atravesando las nubes de tormenta. La pequeña dio un paso al frente, desafiando la oscuridad que se cernía sobre ellos. Joel sintió un peso en su pecho. Sus recuerdos, llenos de risas y juegos, se entrelazaban con el dolor. El momento en que perdió a su amigo resonaba en su mente, el grito ahogado en sus recuerdos, pero la luz de la medalla brilló, presentándole una salida. Debemos recordar lo bueno, dijo Joel, tomando aire profundo. Isaac, siempre serás parte de nosotros, porque llevamos tu luz en nuestros corazones. La sonrisa del niño se desvaneció, mostrando un atisbo de confusión. No. El ciclo no puede romperse. Siempre seré un eco de lo que perdiste, dijo, mientras la sombra a su alrededor comenzaba a desvanecerse lentamente. La medalla en la mano de Joel comenzó a brillar intensamente. No. Isaac. No dejes que el sufrimiento te atrape, gritó Joel, sintiendo el hambre de la oscuridad aumentar nuevamente. Las risas a su alrededor se tornaron inquietantes, pero él se mantuvo firme, aferrándose al recuerdo de su amigo, a la alegría que habían compartido. Recuerda los días que corríamos juntos, las risas que compartimos. No dejes que esto sea un lamento sino un legado. Joel claudicó, extendiendo la mano, sintiendo como cada palabra golpeaba la oscuridad que rodeaba al pequeño. La luz de la medalla refulgía con fuerza, proyectando destellos sobre las sombras. Siempre te recordaré como mi amigo, Isaac, susurró Joel, sintiendo como el aire que los rodeaba comenzaba a cambiar. Y ya no te necesitamos sufrir. Rompamos este ciclo juntos. El viento sopló con una fuerza renovada, llevando consigo la tristeza de antaño. Las sombras comenzaron a dispersarse, y poco a poco, la figura de Isaac se transformó, dejando caer las cadenas del pasado en un estallido de luz. Una risa suave y alegre resonó en el aire, como una canción del alma libre, llenando el vacío que había dejado el dolor. «Lo lograste, Joel». «Libértalos», gritó Ana, abrazando a Sofía mientras el viento arrastraba las últimas sombras de dolor. La luz de la medalla envolvió el espacio, iluminando sus rostros con una calidez que prometía un nuevo comienzo y así, con la luz triunfante bailando en el aire, comenzaron a desvanecerse. La risa de Isaac se mezcló con las de otros niños, una sinfonía de risas resonaban entre ellos. Un eco de liberación. Finalmente, la oscuridad que había atormentado a sus familias por generaciones se desvanecía, cuando la luz se desnudó por completo. Joel se encontró de pie en su sala, el eco de su hogar sonando como siempre. Sofía, a salvo y tranquila, sonreía a su lado. «Papá, ¿lo hicimos?», preguntó la niña, su mirada llena de curiosidad. «Sí, pequeña». «Lo hicimos juntos», respondió Joel, sintiendo un aliento renovador llenar su ser. La medalla, ahora una simple reliquia, reposaba en su mano, cálida y brillante. Con cada latido, el ciclo doloroso finalmente se rompía, y una nueva vida se perfilaba ante ellos. Afuera, el brillo del sol iluminaba las calles, augurando un nuevo amanecer. Era el momento de reconstruir, de compartir su historia, para que nunca más cayera el peso del silencio sobre las almas perdidas. Y así, con un resplandor de esperanza en el horizonte, el ciclo se cerró, dando paso a un camino lleno de luz. Ahora, si has llegado hasta aquí, no puedes olvidarte de dar un gran like y suscribirte inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Además, te urge inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.